Miren, amigos oyentes, esta empresa tiene cobertura nacional y nos escuchan mucho los hermanos originarios en Chiriquí y en otras áreas. Entonces nosotros hemos invitado aquí al ministro de Salud, Miguel Mayo, porque nos espera un invierno bastante fuerte. Y con el invierno vienen las enfermedades como la gripe, etcétera, y la influenza, que es lo mismo. Ministro Mayo, bienvenido aquí a Infoanálisis. Hablemos de vacunación. Yo estaba viendo números, estamos hablando de 1.100.000, ¿no? Más o menos. Sí. Es la cifra que se maneja pensando en lograr paliar, si se quiere decir así, la influenza que entiendo que ya ha provocado muertes en las áreas indígenas. Y también en la capital ha causado muchos problemas. Así que hablemos y aprovechemos el programa primero para decirle a la gente que no es una vacuna que duele, señor Murga, ya sabe, eso no duele. Créanme que es como que lo pica un poquito. No, yo me la puse, pero yo quisiera, porque yo todos los días aprendo de la gripe, ¿no? Y con el ministro aquí, y a veces fuera del micrófono, hablamos cosas que debemos hablar en el micrófono. Bueno, pregúntele, pues. Ejemplo, ¿cuáles son los grupos más vulnerables? Que quede claro. Dele, pues. ¿Son los indígenas? Buenos días a todos, buenos días a toda la población que nos escucha hoy. Efectivamente, solo para dejar muy claro a la población y que ojalá comprendamos que esto llegó con su severidad en el 2009 para quedarse. La influenza es un tipo de virus, un virus de los que muchos que producen cuadros gripales. Pero la influenza tiene la característica de ser un poco más virulento que algunos otros. Normalmente, cuando empieza la estación lluviosa en Panamá, aumentan los casos de enfermedades respiratorias en general y en particular las gripes en Panamá y en todo el hemisferio sur del continente, del mundo, realmente. Y esto es bien claro, lo quiero dejar muy claro porque siempre que se menciona y la gente se mete en internet, empiezan a especular. En Panamá ponemos la vacuna contra la influenza que se pone en el hemisferio sur, pero siempre hay unos cuantos que saben y conocen que Panamá está en el hemisferio norte. Pero ciertamente los virus que circulan en esta época del año en Panamá son los que circulan en el hemisferio sur. Entonces, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y todos los países del hemisferio sur utilizan esta misma vacuna. Pero sabe que yo vi una nota, usted me corría, ministro, que cuando ustedes anunciaron casos de niños en las comarcas que habían muerto, creo que eran 3 niños, usted me corregirá, hace ya unas semanas atrás. Uno de los casos que ustedes detectaron era un viajero que venía de Brasil. Sí. ¿Fue así, verdad? Sí, así mismo es. Voy, porque quiero, antes de entrar a la letalidad que ha tenido hoy este año la gripe, quiero dejar claro que la vacuna sí sirve, la vacuna funciona y hay que ponérsela. Este año compramos 1.1 dosis de vacuna, millones, de dosis de vacuna. Estamos hablando de cuánto, 80 y pico millones, ¿no? De dólares. ¿En dólares cuánto? No, para esta vacuna alrededor de 20 millones de dólares, calculo yo. 80, nos gastamos en el Ministerio de Salud entre 50 y 60 millones de dólares en vacunas, pero todas las vacunas que pertenecen al programa ampliado de inmunización. Entonces, es muy importante que la gente comprenda que esta enfermedad es prevenible por vacuna. Pero mucha gente dice, oye, yo me vacuné y me resfrié. La gripe la pueden provocar una innumerable cantidad de virus distintos. La que estamos evitando con la vacuna para la influenza son los 4 virus más importantes o de mayor agresividad de la influenza, que además son más de 4. Pero la vacuna tiene los 4 más importantes, que son el H1N1, el H3N2 y 2 tipos de influenza tipo B, porque la influenza puede ser A o B, o inclusive C. Entonces, lo importante es que la gente tiene que vacunarse. En este cuadro muy particular de este año, hay mayor vulnerabilidad para evolución a gravedad en los grupos menores de 5 años, en los grupos mayores de 65 años, en las embarazadas y en aquellas personas que independientemente de su edad padecen enfermedades como diabetes, con enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, este es el grupo de gente que a nosotros nos interesa que se vacunen inicialmente y tenerlos cubiertos. Eso no quiere decir que no les puede dar la enfermedad, pero si les da, les va a dar menos grave y usualmente no evoluciona a letalidad.
Al día de hoy tenemos 13 fallecimientos en la República de Panamá. Uno de esos, como usted dijo, es un viajero que venía de Brasil, venía enfermo en el avión baja, él se queda en Panamá, pero fallece. Eso es considerado un caso importado. Y tenemos 12 muertos panameños de casos autóctonos. La inmensa mayoría de ellos, niños menores de 2 años y no vacunados. Entonces, es nuevamente un llamado a la población a que la gente se vacune. Este cuadro no es tan severo, digamos, como el que tuvimos en el 2016, pero mucho más que en los últimos 2 años. Ahora, ustedes andan a la casa entonces de los niños ahora. Así mismo es, de los niños, sobre todo los niños menores de 5 años y de los adultos mayores. Y este cuadro es muy similar, está dando en Colombia. Yo tuve una comunicación con el ministro de Salud de Colombia hace 3 días y efectivamente están teniendo mayor letalidad. Cuando vamos a hacer las estadísticas, no estamos teniendo muchos más casos de lo que hemos tenido el año anterior, por ejemplo, pero sí más fallecimientos. O sea que el cuadro viral tiene mucho más severidad de lo que ha habido. Y de ahí la importancia de que la gente se vacune. Yo estoy seguro que en este quinquenio ha mejorado muchísimo la cobertura de vacunación de todas las que ponemos en el programa de empleo de inmunización, porque sí creo que ha habido mayor conciencia de la gente hacia ir a vacunarse. Pero esto siempre se puede mejorar más. Así que yo creo que es seguir adelante y seguir vacunándose y aprovechar el esquema de vacunación que tiene Panamá, que repito, es el mejor del continente y uno de los mejores del mundo. Ministro, son 1.1 millón de vacunas. O sea que si todos los panameños atendieran su llamado, se quedarían 3 millones y tantos de panameños sin vacunar. ¿Cómo se llega a esa cifra de 1 millón? Si yo estoy viendo que usted ha hecho una campaña en todos los medios, y hay una campaña vacúnese, pero de todas maneras esto parte del supuesto que 3/4 partes de los panameños no se van a vacunar, Sí. a pesar de la campaña. Correcto. Históricamente en Panamá se compraban alrededor de 600 a 700 mil dosis de vacuna. Cuando tuvimos la crisis del 2016, logramos comprar 2.6 millones de dosis de vacuna por extra. O sea, habíamos pedido, creo que en esa ocasión se pidieron 800,000, hubo que pedir prácticamente 1.800.000 más para lograr hacer la cobertura. Y los años siguientes se pidieron, al año siguiente 1.5 millones, en el año 2018 1.1, cosa que pedimos igual ahora. ¿Por qué? Bueno, la primera razón y fundamental es que esta vacuna, todos los países de las Américas la compramos a través de la OPS, y así que ellos tienen que distribuir el tope de vacunas que tienen. No hay producción mundial suficiente para toda la población que habita en el globo terráqueo. Así que uno tiene que dividirlas. Por eso es que cuando las compramos, entonces lo que hacemos es priorizar a los grupos vulnerables para cada una de las enfermedades que protege cada una de estas vacunas. En esta ocasión, como hemos visto un poco más severo el cuadro, ya hicimos la solicitud a la OPS para comprar por lo menos 500,000 más de vacunas. Pero esto va a depender también de las solicitudes que hagan los otros países de nuestro hemisferio. Que yo sé que ya están pidiendo más, porque es un cuadro que no es solo Panamá, sino que ha sido un problema global. Entonces, fundamentalmente, la razón por la que no tenemos la totalidad de vacunas igual a la totalidad de la población es porque no hay producción mundial suficiente para cubrir todas las vacunas, los seres humanos que vivimos en el mundo. Y entonces uno tiene que priorizar hacia los grupos vulnerables. Ahora, usted me decía así fuera de micrófono. Un momentito nada más. Así, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, que se pone una sola vez en la vida, podríamos comprar 4 millones y desentendernos de un rato del problema, pero realmente la producción no es suficiente. Entonces lo que hacemos es priorizarla para la gente, para los viajeros, porque en Panamá no hay, más que nada es para proteger cuando uno viaja. Así que, y así son casi todas las vacunas, uno tiene que priorizarla porque no hay producción. Ahora, es más letal cuando es a un grupo vulnerable que le da la gripe, ¿no? Lo que estoy diciendo son los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, no, a la gripe le puede dar a cualquier persona. Ajá. Los grupos de personas a los que cuando se les da la gripe pueden evolucionar a letalidad son los que comenté: menores de 5 años, mayores de 65 años, embarazadas y personas que, independientemente que no pertenezcan a estos dos grupos de edad,
tengan enfermedades respiratorias crónicas o diabetes que la predisponen a tener una evolución fatal. Otra cosa que hemos visto, sobre todo en los niños que han fallecido, es que varios de ellos han tenido combinación de virus afectándose, o sea, coinfección. Virus de influenza con adenovirus o con otro tipo de virus que pueden dar gripe. Entonces esto, por supuesto, agrava la situación. La vacunación se está realizando tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social. Siempre. Y es gratuito, hay que aclarar eso, ¿no? El Ministerio de Salud compra las vacunas y le da a la Caja de Seguro Social para descentralizar la colocación de la vacuna y poder tener mayor cobertura. O sea, cualquier instalación de Seguro Social. Cualquier instalación de la Caja y cualquier instalación del Ministerio de Salud. Generalmente los centros de atención primaria, no vayan al complejo hospitalario a vacunarse porque no es el lugar para vacunar, ni el Hospital Santo Tomás, pero sí todos los centros de salud y todas las policlínicas a lo largo y ancho de todo el país, inclusive los subcentros de salud y la ULAPS. O sea que no hay excusa entonces para no vacunarse. No hay excusa. Aparte de eso, también se están poniendo en diferentes lugares que llamamos nosotros extramuros, es decir, fuera de estas instalaciones, para facilitar el acceso. Y hay muchas instalaciones, y lo estamos publicando en las redes sociales y en la página web del Ministerio de Salud, que tienen horario de extensión o horario extendido, es decir, que no cierran a las 3 de la tarde, sino a las 7 de la noche u 11 de la noche, dependiendo del área en el que están, y que esto facilita a la gente a que pueda ir posterior a su trabajo y llevar a su hijo, por ejemplo. ¿Tiene alguna estadística? Tengo un minuto. ¿Alguna estadística de cuántos panameños o cuántas personas en Panamá se han vacunado en los últimos años? Bueno, lo tengo más o menos por año, para la influenza. Pero este año llevamos 800,000 personas vacunadas ya. ¿Y el año pasado cuánto fueron? 8 semanas. El año pasado se vacunaron 1.3 millones. Yo calculo que este año vamos a llegar igual, porque solo que quiero aplicar que son 1.1 dosis de vacuna de adulto, pero el niño se le pone la mitad, de manera que cuando se le pone podemos llegar un poco más de 1.1 millón, cosa que así fue el año pasado, y se pusieron todas las vacunas. Nos acompaña esta mañana el ministro Miguel Mayo, está hablándonos de la vacunación que se está dando en el país, pero ahora hablemos del sarampión, que ha hecho su presencia en el mundo, ha renacido el sarampión que supuestamente había sido erradicado. Hablamos de eso, ministro Miguel Mayo, en breve aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.